nuestras manos llegó esta carta dirigida al magistrado Marco Antonio Velilla Moreno con estas palabras. La circunstancia de encontrarme fuera del país me impide asistir al homenaje que un grupo de intelectuales rinde al señor expresidente de la República, doctor Belisario Betancur, gran figura de la cultura universal y de la democracia colombiana. Solamente quisiera destacar un aspecto de la contextura ética del presidente Betancur, la consistencia de su vida pública prolongada por su envidiable y tranquilo discurrir como exmandatario de los colombianos. En cada momento de su larga y fecunda carrera de servicio, los ciudadanos hemos visto en él una sola actitud, sin apariencias engañosas, asumida con el mismo entusiasmo y verticalidad en el triunfo que en la adversidad. Ni el aplauso ni la crítica de la casual audiencia, ni tendencias de coyuntura han afectado la expresión de su pensamiento. El sello de su personalidad y el discurso congruente con el lenguaje de su mirada han permitido que se le lea con absoluta facilidad, sin que los intérpretes tengan que especular o adivinar sobre su expresión literal o su pretensión. Quienes lo conocieron en la primera juventud como estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, entre ellos el doctor Otto Morales Benítez, observaron la misma transparencia que años más tarde el presidente Betancur transmitiera de nuevo en la defensa vehemente y con ahínco de las posiciones de su partido conservador. Y el tránsito del aguerrido militante del partido al conciliador del Frente Nacional, entregado al comité bipartidista que eligiera al presidente Carlos Lleras Restrepo, se da con tal espontaneidad y ausencia de cálculo que nadie en justicia habría podido poner en duda el valor de su patriotismo. Su gobierno, con aciertos y dificultades, generó aplausos y críticas, pero nunca desconfianza, legado trascendental de su consistencia ética. Las Juventudes Liberales de Antioquia, que acompañábamos su campaña en el año de 1970, asistimos con entusiasmo a las reuniones con el candidato presidencial, quien era presentado por el expresidente Guillermo León Valencia. Procedimos en esa campaña con el fervor juvenil que despertaban la candidatura rebelde y el talante sin dobleces del presidente Betancur, sumados a la confianza que la verticalidad del presidente Valencia generaba en los mayores de la montaña, ávidos siempre de compromiso sincero y firmeza en el camino. Tengo particular gratitud y envidia de la buena por el presidente Betancur, gratitud por el apoyo generoso que dio a nuestro gobierno, del cual habría podido convertirse en acérrimo opositor, y envidia de la buena por el tranquilo discurrir en su periplo de expresidente, que contrasta con mi turbulencia sin tregua, que sin embargo algún día el ejemplo del presidente Betancur, mis años y mis nietos, y sobre todo un corazón tranquilo sobre el futuro de la patria, se encargarán de apaciguar. Me suscribo con la mayor consideración. Álvaro Uribe Vélez. Voy a darle la palabra ahora al señor Daniel García Peña, quien quiere cerrar con unas palabras al doctor Belisario Betancur. Bueno, sabiendo que hoy el día era dedicado en gran medida a homenajear al presidente Betancur, me vine de corbata azul, presidente. Creo que el presidente Gaviria también está de azul, hoy nos pusimos de acuerdo para... mi relación con el presidente tiene diferentes aspectos. Mi primer contacto fue el escuchar a mi abuelo, un ferviente liberal, Roberto García Peña, hablar de Belisario Betancur, del Partido Conservador, en épocas donde esas diferencias no solamente significaban colores políticos distintos, sino enfrentamientos y discusiones que difícilmente podemos olvidar como parte de nuestra historia del pasado y del presente. Pero como lo decía ahora cuando empezaba mi intervención, mi cercanía con el presidente Betancur tiene que ver con ese
empeño, esa visión, esa capacidad de soñar que lo llevó a convertirse en el pionero de la búsqueda de una salida civilizada y dialogada a nuestro conflicto armado. Y lo hizo en un momento en el cual pues no era ni común ni pensado, ni pensable esa situación. En los años 80 estaban los grupos insurgentes, las guerrillas en Colombia y en América Latina, alimentadas por lo que en ese momento era un reciente triunfo de los sandinistas en Nicaragua, la revolución armada, el triunfo de las causas de cambio por la vía de la lucha armada estaban en boga. En El Salvador, en Guatemala, en Colombia, las guerrillas vieron con gran ímpetu el sueño de que el ejemplo que primero había dado Cuba y luego Nicaragua llegaran a nuestros países. Desde el lado de la derecha, el presidente de los Estados Unidos se llamaba Ronald Reagan, y él decía que a enfrentar las revoluciones había que enfrentarlas con armas, con contras, con apoyos militares. Fue el momento donde se recalentó la Guerra Fría, donde la polarización entre izquierda y derecha se enfrentaban con el fuego y no con las ideas. Y fue en ese momento histórico donde el presidente Betancourt tuvo la audacia y en ese momento de plantear algo absolutamente innovador de que el conflicto en Colombia podía resolverse no por la vía de las armas, no por el aplastamiento del otro, sino con el diálogo y la comprensión. Tuve la oportunidad por allá en los años 90 de participar cercano al proceso de El Salvador y una conversación que tuve con Shafiq Handel, que fue el jefe del Partido Comunista y las guerrillas en El Salvador, que firmó el acuerdo de paz con el gobierno del presidente Cristiani por allá a comienzos de los 90. Y yo le pregunté en ese momento, como periodista, haciéndole una entrevista a Shafiq Handel, ¿cuándo fue la primera vez que a él se le ocurrió o que a la guerrilla salvadoreña se planteó la posibilidad de ponerle fin a ese conflicto que desangró al pueblo salvadoreño por la vía de la negociación? Y sin pensarlo me contestó automáticamente: mire, la primera vez que a mí me llegó esa idea, esa noción de una posibilidad de una salida negociada, fue con las noticias que nos llegaron de Colombia en los años 80. A veces a mí eso me marcó. Colombia fue pionera. Colombia fue la primera a plantear el momento de guerra fría y de enfrentamiento, la posibilidad de la negociación. Orgullo como colombiano, pero también tristeza de que eso que Colombia y que el presidente Betancourt tuvieron el valor de plantear, pues le ha servido más a los guatemaltecos y los salvadoreños, a otros que cogieron de la experiencia nuestra y pusieron fin a su conflicto por la vía civilizada del diálogo. Por eso decía que la paz es la tarea pendiente. Colombia ha avanzado muchísimo en nuestra Constitución, como bien lo señalábamos ahora y como coincidimos con el presidente Gaviria en señalar como una serie de valores y de elementos éticos hacia el futuro. Hemos avanzado mucho en asuntos de crecimiento económico, de fortalecimiento de la justicia, pero estoy convencido que Colombia no logrará desarrollarse plenamente como país hasta que no resolvamos ese tema del conflicto armado. Por eso lo decía y lo repito, quienes estamos convencidos que el futuro de Colombia no puede ser la guerra eterna. Hoy celebramos que el presidente de la República vuelve a hablar de la posibilidad de esa llave de la negociación, obviamente aprendiendo del pasado, ni repitiendo errores de ese entonces, porque los pioneros tienen una intuición a donde quieren llegar, pero también se chocan muchas veces contra barreras que los obliga a repensar y buscar caminos distintos. Por eso el proceso que inició Betancourt tuvo sus tropiezos, sus aprendizajes, sus lecciones que no podemos repetir, pero sin duda el propósito que lo llevó a plantear en su momento sigue siendo, a mi entender, la gran tarea que nos debe
seguir inspirando a todos los colombianos. Por eso yo creo que Colombia le tiene o le debe un inmenso agradecimiento a Belisario Betancur, y que el más grande homenaje no son mis palabras ni de nadie más, sino que ojalá más pronto que tarde Colombia, como otros hermanos países de América Latina y el mundo, podamos superar nuestros históricos conflictos por la vía civilizada del diálogo. Muchas gracias, presidente Betancur. Muy especial. Sí, ya el doctor Edgar Morán va a decir unas palabras. Sí, yo quiero hacer mi modesto homenaje al presidente Belisario, porque que lo encontró personalmente en el año 2000 y fue inmediatamente seducido por su humanidad, su humanismo, su carácter. Y yo sabía antes de encontrarlo que su papel para la humanización de la política que él hizo como presidente y como hombre político, esta cosa me da un sentimiento de afección y de admiración para él. Y también tenemos juntos un común amor de la poesía. Gracias, presidente. Doctor Jaime Posada, le doy la palabra para que usted finalice este día y cierre con broche de oro. En realidad me corresponde iniciar la ceremonia especial de homenaje al señor profesor Morán, homenaje de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Universidad de América. Señores presidente, don Belisario Betancur, eminente maestro Edgar Morán, exministros de Estado, señor representante de la mesa directiva de la Academia Colombiana de la Lengua, don Carlos San Clemente, señora vicerrectora de la Universidad de América y demás dirigentes de ese claustro, señor magistrado Marco Velilla, queridísimo Daniel García Peña, señores miembros del Consejo Directivo de la Fundación Santillana, señores académicos, distinguida audiencia, profesor Edgar Morán, la Universidad de América de Colombia le entrega con mucha complacencia el diploma de doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Humanidades. Para nuestra época, usted es un propulsor de renacimientos y al así registrarlo, la memoria retorna a un paradigma del humanismo del Renacimiento, paradigma como lo fue Pico de la Mirándola. Fue Pico un personaje central de la Florencia de la segunda mitad del 400, junto a Lorenzo de Médici el Magnífico,
a Ficino, fundador de la Academia Neoplatónica, auspiciada por Lorenzo, al poeta Poliziano, al pintor Sandro Botticelli y otro grupo de arquitectos, filósofos, escritores y artistas. Una Florencia rica, pujante, ostentosa y orgullosa. El pensamiento sincrénito, en el sentido de conciliar pensamientos religiosos y filosóficos aparentemente contradictorios, fue característico en Giovanni Pico de la Mirandola, príncipe de la Concordia. Escribió en su momento Giovanni Pico alentadoramente: imitemos aquí en la tierra, y estoy citando, el ejemplo de la inteligencia, reprimiendo nuestras pasiones mediante el amor a la moral, disparando la oscuridad contra la razón y esta al contrario. Purifiquemos el alma para mantener la pasión restringida y la razón sin delirar cuando ésta se desborde. Luego, insuflemos nuestras almas purificadas con la luz de la filosofía, trayéndola a la perfección a través del conocimiento de las cosas eternas. Hasta aquí Piccolo. La editorial Gediza imprimió y distribuyó una conversación del profesor Edgar Morán con la periodista Karen Taggio. Aspecto central de ese diálogo es el referente a la madre del pensador Morán, y el texto es el siguiente. Cito, señala la periodista: el llamado pensamiento complejo, se dirige al profesor Morán, es fruto de su personalidad atípica, forjada en gran parte, como usted ha relatado, por un drama, la muerte de su madre cuando tenía 10 años. Ese fue, dice la periodista, el cataclismo fundamental de su vida. Responde el profesor Morán: esa muerte provocó en mí un Hiroshima interior. Aunque supe de inmediato que era irremediable, definitiva, durante mucho tiempo esperé el regreso de mi madre. Se llamaba Luna. Luna, diosa a la que han rendido culto varias civilizaciones de la antigüedad, Mesopotamia, Cartago. Desde entonces se me aparece cada vez que hay luna llena, hasta el día de hoy, hasta mi muerte. El corazón de Luna era frágil, murió de un paro cardíaco en un tren suburbano. Tenía 30 años. Ese día yo estaba en el colegio. A la salida me estaba esperando mi tío. Me llevó a la casa explicándome que mis padres se habían ido para hacer una cura. Era un hermoso día de primavera. Tomamos un taxi de techo descubierto. Yo iba de pie mirando los árboles en flor hacia el viento y me sentía feliz. No sospechaba nada. 2 o 3 días más tarde me llevaron a la Plaza Martín Nadó, contigua al cementerio de la Père Lachaise. Jugaba en el césped cuando de repente me toqué con un par de zapatos negros. Levanté la vista, vi un pantalón, una chaqueta negra, un hombre totalmente vestido de negro, mi padre. De golpe entendí todo. Supe que mi madre había muerto, pero hice como si no lo entendiera. Volví del entierro, pero no se me reveló nada.
¿No le parece, dice la periodista, que con su silencio es probable que su padre quisiera, como se hacía entonces, atenuar la conmoción? Usted era un niño, responde el profesor Morán. Sin duda, pero fue peor, porque subestimó la conciencia de un niño de 9 años. Mi tía materna me dijo que mi madre se había ido de viaje al cielo, que quizás volvería, y me dijo todas esas tonterías que se le dicen a los niños. Los odié a todos, no solo por mentirme acerca de la muerte de mi madre, sino también por haberme impedido despedirme de ella. Me quedó también un odio hacia la mentira.